De nuevo, muy buenos días a todos. Bienvenidos a el arranque de nuestro seminario de innovación y sociedad del conocimiento. Como ustedes saben, bueno, el evento tiene un conjunto de mesas que son muy interesantes. Ya lo irán viendo en el transcurso de estos días. Pero una de las cuestiones importantes era cómo comenzar. Y precisamente el seleccionar la presentación de un libro, que es, si ustedes lo quieren, un poco atípico en el arranque de este tipo de seminarios, es justamente porque este texto conjunta un buen número de temas que vamos a ir recuperando a lo largo de estos días y que además nos dan una panorámica analítica, una perspectiva muy llamativa, y por eso precisamente aprovechamos para recuperar justo este texto como nuestro punto de arranque. No voy a extenderme demasiado porque el tiempo en estos casos es valioso. Voy a hacer una primero introducción con un video. Voy a pedirle a Mónica que nos ayude con este video. Lo van a tener ustedes en sus pantallas. Posteriormente hay una presentación muy rápida de los autores para dar paso ya a su presentación. Pues adelante, comenzamos con el video. Conocimiento es una realidad que se impone en el mundo de hoy. El trinomio conformado por la ciencia, la tecnología y la innovación es un componente preponderante de las sociedades y las economías modernas. La economía se reorganiza y transforma en función del cambio tecnológico y la innovación. Los gobiernos, por su parte, deben renovarse en un plazo perentorio a riesgo de quedar convertidos en estructuras obsoletas. Tenemos el gran reto de dar un jalón mucho más rápido a lo que es la sociedad y la economía del conocimiento, empresas más innovadoras, gobiernos que sean capaces de promover políticas en ese sentido y una sociedad con una fuerza, con un empuje. Particularmente el cambio tecnológico se aceleró de forma notable en el último siglo. Surgen las llamadas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, la biotecnología, el cómputo cuántico, la nanotecnología, el Internet de las cosas, la manufactura aditiva, que están generando un aceleramiento sin precedentes de cambio en todos los sectores y en todas las actividades del ser humano. Esta nueva ola, este fenómeno, tiene el potencial de generar grandes beneficios, grandes transformaciones e incrementos en el bienestar de las sociedades. Plantea retos de gran importancia en términos de la desigualdad, el empleo y el bienestar de todas las sociedades. Entre los problemas más acuciantes que viviremos en el futuro inmediato están la desigualdad entre países y regiones por los diferenciales que genera el desarrollo tecnológico, nuevas formas y expansión del desempleo, la desinversión productiva en países en vías de desarrollo al perder sus ventajas tradicionales, salariales principalmente, así como los dilemas de implementación de estas tecnologías en la vida cotidiana de las personas. Quizá estamos ante la última oportunidad que tiene nuestro país para ser parte de los líderes en temas de ciencia, tecnología e innovación. Para ello se requiere una política pública de alta intensidad en la cual se tenga una combinación coordinada de políticas a nivel federal, estatal y, por supuesto, con la participación del sector público y privado. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, con el libro México frente a la sociedad del conocimiento, la difícil transición, pone en marcha el programa interdisciplinario sobre ciencia, tecnología y sociedad. El objetivo de este programa es producir conocimiento científico pertinente relacionado con las políticas públicas para el impulso de la innovación, la tecnología y la gestión del conocimiento en los diversos campos del quehacer social y económico. Con este programa, el CIDE cumple su vocación de entender la realidad, explicarla y de ayudar a transformarla. Lo hacemos con gran entusiasmo y este primer libro pues es el primer ejemplo de lo mucho que va a aportar este programa para entender los cambios que enfrentará la sociedad mexicana en las próximas décadas. Es importante, a partir de evidencia sólida, generar políticas públicas que permitan a países como México transitar a una dinámica que haga del cambio tecnológico y el conocimiento un aliado para consolidar su futuro. Bueno, como ustedes vieron, ya tenemos ahí un primer panorama de hacia dónde vamos con estas temáticas. Voy a hacer la presentación en el orden en el que aparece en el libro de cada uno de los autores para cederles la palabra y que ellos nos comenten a mayor detalle
sobre los contenidos del texto. En primer lugar, tenemos al doctor Enrique Cabrero Mendoza. Él es doctor en Ciencias de la Gestión por la Escuela de Altos Estudios en Administración de Francia, el HEC. También, bueno, él es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas de excelencia, como HC, la Universidad de Birmingham, en Gran Bretaña, la Autónoma de Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, que es la distinción más alta, escrito y editado más de 25 libros y ha publicado más de una centena de artículos y capítulos de libro en diversos países del mundo. Ha pertenecido a diversos consejos editoriales de prestigiosas publicaciones. Los principales temas que han motivado su investigación se centran en el federalismo, la descentralización, los estudios municipales y metropolitanos, las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido consultor de organismos internacionales como la OCDE, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Ford, entre otros. Entre varios cargos directivos, se ha desempeñado como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE entre 2004 y 2012 y ha sido el responsable de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de México como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, justo entre 2012 y 2018. Ha recibido diversas distinciones, entre las cuales pues, podemos mencionar el de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Ministerio de Educación Nacional de Francia, Caballero de la Orden del Mérito por el Gobierno de la República Francesa, entre otros. Realmente su currículum es muy extenso, pero creo que sobre todo lo interesante va a ser escucharlo. Adelante, tienes la palabra, Enrique. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy amables por la invitación que se me ha hecho que se nos ha hecho a participar. Y bueno, pues poder comentar este libro, hacer esta presentación es una distinción. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, miren, en realidad lo que yo quisiera comentar es que este libro trata de pues, poner en la mesa muchas preguntas, poner en la mesa muchos dilemas que no han sido abordados con la profundidad suficiente todavía en México. Se considera que México es un país que está lejos de la dinámica de la sociedad del conocimiento y que, bueno, habrá tiempo para que nos llegue ese momento. Sin embargo, pues las cosas no son así. En realidad lo que viene sucediendo a partir claramente del siglo XXI y desde finales del siglo XX es que la sociedad y la economía se han venido transformando. Ya la sociedad industrial que marcó la pauta del desarrollo en el siglo XX con estructuras de gobierno de estados nacionales, con una posibilidad de que algunos países emergentes como México pudieran ir entrando a esa estructura de industrialización. México, de hecho, lo hizo muy exitosamente desde final del siglo pasado y a inicio de este siglo, con una inversión extranjera directa muy importante y con una sociedad que poco a poco y con muchos problemas, pero ha venido mejorando sus niveles de bienestar a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, lo que se plantea hoy en el mundo es esta cuestión de la sociedad y la economía del conocimiento. Los países que no sean capaces de generar conocimiento, de generar innovación y de incorporar eso a su dinámica tanto social como económica, pues difícilmente podrán tener un espacio en los nuevos derroteros del desarrollo y del bienestar mundial. México sigue siendo un país emergente con estas posibilidades de incorporarse a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, esto no es automático, esto no es simplemente una llegada inercial, sino que en realidad pues es un proceso en el que México tendría que llevar a cabo muchas cosas para poder insertarse en eso.
Sobre esos temas generales discute el libro, pero el libro también tiene una preocupación particular en poner muchos análisis y muchas bases de datos que no se han explorado hasta ahora, todas ellas bases de datos públicas, donde podemos ver pues cuál está siendo en México la capacidad de innovación de las empresas por el lado del sector empresarial, cuál está siendo también la capacidad de formación de capital humano altamente calificado y qué tanto México está absorbiendo y siendo capaz de incorporar las tecnologías disruptivas, las llamadas tecnologías disruptivas en sus procesos productivos, en sus procesos de organización de la sociedad y de los gobiernos. Esto en realidad pues son análisis que no teníamos tan claros para el caso mexicano. Sin duda alguna, pues este libro deja todo este material con la idea pues de ir explorando cada vez con mayor detalle el tema de México frente a la sociedad del conocimiento. Eso es la intención general del libro. Ahora, yo quisiera también mencionar que este concepto de la sociedad del conocimiento pues es un concepto que todavía se discute, todavía se debate mucho en el medio académico, en el medio de las políticas públicas de los países, pero hay evidencia suficiente que nos muestra que países emergentes como México, pero que a diferencia de México sí han hecho una apuesta con mucho más vigor, con mucho más fuerza a la inversión en ciencia, tecnología, innovación, tanto desde el gasto público como desde el sector privado, pues son países que han logrado en muy pocas décadas dar un salto muy importante. Se refieren varios casos en el libro. Uno de ellos, que es el que a mí me parece que es más demostrativo de esto, es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur en los años 80, 70, fundamentalmente todavía los indicadores de bienestar, de crecimiento económico, de competitividad, de desarrollo de México estaban muy por arriba de Corea del Sur. Sin embargo, a diferencia de México, Corea del Sur apuesta de una forma muy determinante al desarrollo científico, tecnológico y a promover las capacidades de innovación. Y esto puso a Corea del Sur, pues hoy en día, muy por arriba en todos esos indicadores del caso mexicano. Cuando estábamos en la etapa industrial, yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba en la maestría en el CIDE, discutíamos con los profesores, bueno, ¿cuántos años, estoy hablando de los años 70, cuántos años necesita un país en desarrollo para lograr el desarrollo? Y después de grandes debates se decía, bueno, pues alrededor de un siglo, ¿no? Y sí, efectivamente hay un consenso de que en el ánimo del sector industrial y de la economía industrial y de la sociedad industrial, pues sí, podía tomar un siglo o más que un país en desarrollo lograra altos niveles de desarrollo. Sin embargo, en la economía y la sociedad del conocimiento, estos tramos se pueden llevar a cabo en 30 años. Es el caso de Corea del Sur, es el caso de Finlandia, es el caso de Irlanda, es el caso de algunas regiones de India, de algunas regiones de China, entre muchos otros países que podríamos mencionar. Entonces, aquí el dilema es si México va a ser capaz de formar parte de eso. Siempre se dice que México llega tarde, digamos, a los nuevos momentos del desarrollo, y esto pues siempre lo visualizábamos como un andén en una estación de tren donde el tren empieza a arrancar y México iba corriendo y al final se lograba subir del último carro como esa imagen que hemos visto mucho en las películas, ¿no? Lo que cambió es que ahora ese tren es un tren de alta velocidad. Ya no lo vamos a alcanzar corriendo, como le hicimos en la etapa preindustrial y en la etapa industrial. Ahora, o nos subimos antes de que arranque a mayor velocidad, o ya no va a ser posible alcanzarlo. Ese es el tipo, digamos, de reflexión que tenemos que hacer.
Al final del libro, solo lo menciono, se plantean algunos escenarios de dónde está México y cómo sus diferentes políticas que adoptara podrían ponerlo en una situación más o menos ventajosa. Y está claro, pues, que si no tenemos una visión de largo plazo, que esa ha sido ausente en México nos pensamos sexenalmente en general, y después nos pensamos incluso cada 3 años, y bueno, pues ahora nos pensamos a partir de cada mañanera, ¿no? Eso no es el mejor contexto para un país que requiere tener una visión de muy largo plazo. Estamos hablando de análisis de 20, 30 años, de una visión prospectiva. México tiene que incorporar eso en sus políticas públicas. El sector empresarial tiene que ver cuáles son los cambios tecnológicos que vendrán, y pues esto es una deficiencia que tenemos. Y por otra parte, que eso atañe mucho a las universidades, a los centros de investigación, tenemos que expandir esta capacidad de generar conocimiento y de formación de capital humano. Estos son los principales temas del libro, que seguramente a mayor detalle mis colegas también van a comentar. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante introducción. Para apurarnos un poquito, voy a dar ahora lectura muy rápida a una semblanza curricular de Víctor Carreón Rodríguez. Víctor Carreón es primero licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDEAC, cursó el programa de estudios en Economía de Economics Institute en Boulder, Colorado, maestro y doctor en Economía por la Universidad de Chicago, Dejemos de escuchar al doctor Rodolfo. A ver si se vuelve a conectar. Pues si gustan que empiece Víctor. Si no les parece, exacto, Sí, por favor, si les parece, mientras se reconecta Rodolfo, me sigo con la presentación. Pues como comentaba el doctor Cabrero, tratamos de dar un panorama muy general de cómo se encuentra nuestro país en este tema, y eso en un primer momento. En un segundo momento entramos con un poco más de detalle a todos estos componentes que tienen que ver con desarrollo tecnológico, empresas innovadoras, un poco el tema regional, cómo están las instituciones, y después hacemos un comparativo de México y tratamos de puntualizar aquellas fortalezas que encontramos. Entonces, para este tema de contextualizar la situación en la cual se encuentra nuestro país, lo que hacemos es una revisión lo más detallada y lo más exhaustiva posible en términos de información para detectar exactamente dónde se encuentra ubicado nuestro país. Para ello tenemos una suerte de comparativo en el cual ponemos a México en cuatro grupos. Uno, como es natural y se hace en muchos de los temas, es cómo se encuentra México comparado con los países de la OCDE. Un segundo grupo es el famoso grupo BRICS, es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y nosotros ponemos a México en ese mismo grupo para ver cómo se encuentra. Un tercero es un grupo de más reciente creación, que es el grupo MINT, que es México, Indonesia, Nigeria, Turquía, que son países emergentes que están teniendo una dinámica muy importante en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y un cuarto grupo es un grupo que construimos con indicadores, con base en indicadores,
y está conformado por aquellos países con los cuales México o compite en los mercados internacionales o compite por atracción de inversión extranjera directa o se complementa en términos de sus estrategias comerciales. En términos generales, lo que encontramos en todos estos comparativos, como ya lo mencionaba el doctor Cabrero, México se encuentra, digamos, bien situado, tiene fortalezas tanto en capital humano acumulado, tanto en infraestructura física, laboratorios, centros de investigación, como en empresas líderes en algunos sectores. No líderes en todos, pero sí líderes en todos los sectores. Entonces, México se encuentra relativamente bien colocado en temas de biotecnología, en la industria farmacéutica, en el sector automotriz, en algunos temas en nanotecnología, lo podemos encontrar ahí un poco más detallado. Entonces, dentro de este contexto, México se encuentra no solamente bien colocado, sino en algunos casos es líder. Un segundo componente que es una fortaleza de nuestro país. Si bien es cierto, México no está entre los líderes en patentamiento, ni en solicitudes, ni en otorgamiento de patentes, pero sí México es uno de los países que más patentes registra. No necesariamente de mexicanos, sino extranjeros que vienen y someten sus patentes en México. Eso lo que nos dice es que México es un país que está desarrollado, es un país industrializado, donde estos derechos de propiedad de quienes los detentan es importante que se mantengan. Un segundo componente en el tema de patentes y también en el tema de investigación científica es que nuestros investigadores y tecnólogos, investigadores desde el punto de vista de la publicación de artículos y libros, y nuestros tecnólogos en el tema de patentes, tienen y son parte de redes importantes a nivel mundial. Eso lo que nos indica es que nuestro personal y nuestro capital humano, sean investigadores, sean tecnólogos, gozan de una muy buena reputación, participan y son coautores y son editores y son dueños de patentes. Entonces, eso es una muy buena señal que nos dice que nuestro país se encuentra en una buena ruta. Con todos estos indicadores, entonces, lo que nosotros hacemos es construir 3 escenarios en los cuales jugamos con la información, tenemos algunos índices, tenemos alguna dinámica en temas de la evolución de estos indicadores. Entonces, con eso construimos tres escenarios que les llamamos el escenario A, digamos, es un escenario inercial en el cual si no tenemos una política pública enfocada en aquellos nichos donde tenemos ventaja, donde no tenemos una política pública coordinada entre el sector público, privado, social, a nivel gubernamental, en términos municipales, estatales y federales, y nos concentramos solamente o nos quedamos solamente en lo que viene ocurriendo cada quien desde su particular punto de vista o desde su trinchera. Entonces, esto es un escenario inercial. Un segundo escenario es aquel en el cual tenemos cierta coordinación y nos concentramos en una coordinación que puede ser meramente sectorial, y esto va a ocurrir en aquellos sectores, por ejemplo, aeronáutico, que se están dando cuenta en algunas entidades federativas potencial, Querétaro, por ejemplo, y entonces si tiene una suerte de coordinación sectorial, estatal o regional, y eso le da cierto dinamismo a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero en regiones o en sectores. Y un tercer componente, un tercer escenario que le llamamos una política pública agresiva, dinámica, en la cual tenemos una coordinación a los 3 niveles de gobierno
y con el sector privado y con el sector público y social. Entonces, en esos tres escenarios lo que hacemos es una estimación, una proyección de qué es lo que va a ocurrir con nuestro país en los próximos 10, 15 años máximo. En el primer escenario, que es inercial, ahora sí que si seguimos con esa estrategia, vamos a ser rebasados como lo fuimos por Corea. No, ahora sí que, como diríamos, no le vamos a ver ni el polvo, ya no a los BRICS, porque ellos ya van en una dinámica con cierto ritmo. Vamos a ser rebasados por Indonesia, por Nigeria, por Turquía, que en este momento tenemos indicadores similares o incluso México se encuentra en algunos casos ligeramente por encima de ellos. Pero sí, en este escenario inercial vamos a ser totalmente rezagados. El tren que comentaba el doctor Cabrero no lo vamos a ver. Ni siquiera vamos a saber por dónde va, porque las vías no vamos a saber ni dónde va. Lo único que vamos a poder observar son las vías. En un escenario intermedio, México tiene el potencial para colocarse como líder en estos sectores que comentaba inicialmente y quizá sea un líder en términos del grupo MINT y sea competitivo con los BRICS. Y empiece a destacar entre los países miembros de la OCDE. Y por supuesto, en el tercer escenario en el cual tenemos una política pública coordinada, agresiva, dinámica, México será, sin lugar a dudas, líder del grupo MID, estará liderando al grupo de México, Indonesia, Turquía, Nigeria. Por supuesto, se encontrará al frente de los BRICS igualmente, y estará en un escenario, en un lugar intermedio dentro de los países de la OCDE. Entonces, en el texto comentamos estos tres escenarios, comentamos estos tres niveles de política y damos algunos indicios de hacia dónde tendrían que alinearse las políticas públicas en temas de ciencia, tecnología e innovación, en mercados laborales, en temas educativos, para que podamos obtener y sacar todo el potencial que tiene nuestro país en este tema. Yo lo dejaría por el momento en ese punto y esperando que el doctor Guajardo nos dé un poco más de información más puntual en estos temas. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Perdón por la falla, pero un pequeño error. Ya saben que esto de la comunicación a distancia es traidor. Bueno, para continuar, vamos a dar ahora la palabra a Miguel Ángel, perdón, ya estoy cambiando el nombre, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza. Él es egresado en la licenciatura de Economía por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Después cursó la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE y finalmente egresó del programa de doctorado en Políticas Públicas del CIDE en 2013. Profesionalmente ha ocupado los cargos de director de área y la coordinación de asesores de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Ha sido profesor asociado del CIDE, profesor de Políticas Públicas de Tecnología e Innovación en el Corporativo de Microsoft en México, director de Análisis Estadístico y Evaluación en el CONACYT, director adjunto de Planeación y Evaluación en el mismo CONACYT y actualmente es profesor investigador del CIDE. Sus líneas de investigación son políticas públicas, innovación tecnológica, desempeño tecnológico e innovación disruptiva. Sin más, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Un gusto. Bueno, yo quiero tocar 3 puntos fundamentales que se abordan en el libro. El primero es la nueva complejidad de la dinámica del cambio tecnológico. El segundo es qué tanto nos atañe o qué tantos efectos puede tener esta nueva dinámica en los países en desarrollo. Y el tercero es rápidamente describir cuál es el escenario en términos de las políticas públicas para hacer frente a este nuevo conjunto de retos. Sobre el primero, bueno, definitivamente hay una nueva complejidad dinámica del cambio tecnológico.
no, como lo decían mis colegas, no solo se trata ahora de la velocidad a la que van cambiando las tecnologías y con la que van surgiendo nuevos dispositivos. Se trata de un escenario nuevo en el que están interactuando de forma intensiva dos tipos de tecnologías, que son las tecnologías de propósito general, que son aquellas que tienen una aplicación muy amplia en múltiples sectores, ¿no? Como Internet, electricidad, en un inicio, inteligencia artificial más recientemente. Y el otro conjunto de tecnologías son las tecnologías disruptivas, que son aquellas que parten de un principio científico distinto al que predomina en un momento dado. Entonces, si combinamos los dos conjuntos de tecnologías, lo que tenemos es un escenario en el que ya no solo se trata de la velocidad, sino se trata de cambios en los que normalmente lo que un profesional, un ingeniero, un técnico, un tecnólogo domina, de pronto puede quedar en la obsolescencia. Si la tecnología cambia no de manera incremental como una ramificación de la tecnología dominante, sino que se trata de una línea completamente nueva de desarrollo tecnológico. Es un escenario nuevo de alta complejidad en el que la obsolescencia, la generalidad y la aplicación amplia de las tecnologías se vuelve un escenario perenne. A medida que se vaya generando un acervo más amplio de diferentes ramificaciones o líneas de investigación tecnológica, el cambio va a ser cada vez más disruptivo, es decir, vamos a estar brincando de una tecnología a otra para resolver problemas prácticos, y las nuevas profesiones van a tener que ser muy dinámicas, muy adaptables, muy flexibles para poder saltar entre las diferentes tecnologías que estén predominando. Se acabaron la formación académica escrita en piedra. Tenemos que ser flexibles por completo, autodidactas y poder cambiar y adaptarnos a los tiempos. El segundo punto tiene que ver, otro tema interesante que se aborda en uno de los capítulos es si esto es un problema del primer mundo. Se trata de un problema que van a experimentar los países con gran penetración de este tipo de tecnologías y los países que no, vamos a estar un poco más aislados de esta ola. Y hay una literatura muy interesante que lo que nos dice es, bueno, los países menos industrializados, que todavía tienen un desarrollo sustentado en actividades primarias, probablemente al inicio lo van a experimentar de forma menos severa. Los países como nosotros, con un esquema más industrial, sin duda que lo vamos a experimentar, y el golpe no necesariamente, el choque no llegará necesariamente por la adopción que tengan las empresas nacionales de tecnologías disruptivas. Hay una hipótesis interesante que plantea que justamente la adopción de tecnologías disruptivas en los países en desarrollo, que es de donde fluye la inversión extranjera para países como México, será un gran desafío, ¿no? Imaginemos que los países desde donde fluye la inversión extranjera directa a sectores como el automotriz, de pronto pueden automatizarse y pueden realizar todas sus tareas desde sus propios países, y entonces podríamos tener un escenario de relocalización, de recuperación industrial, y por supuesto países receptores como el nuestro tendrían un problema para poder seguir manteniendo la captación en los niveles de inversión extranjera directa que hasta ahora han sido tan importantes para impulsar nuestras economías, ¿no? Entonces, no se trata solo de un problema o de un potencial problema de países desarrollados, sino que la gran interconexión de las economías hace que también sea un problema que nos va a afectar desde distintos enfoques. El tercer y último punto tiene que ver con las políticas públicas. Ya lo mencionaban mis colegas, pero hay un capítulo sobre lo que hasta ahora se ha generado en términos de políticas públicas y mejores prácticas a nivel internacional. La literatura concluye y concuerda en que todavía no existe
un paquete de políticas públicas probado para poder enfrentar este problema. Se trata de un problema complejo que por lo tanto requiere una mezcla de políticas públicas que actúen de forma simultánea. Este es el único acuerdo que la literatura tiene. Fuera de eso hay una serie de énfasis, enfoques distintos, pero se trata de políticas muy peculiares porque tienen que caminar en dos direcciones simultáneas. Al mismo tiempo que tienen que fomentar la adopción de tecnología y también la generación de tecnología, al mismo tiempo que realizan esto, tienen que caminar en otra vía, atendiendo y procurando atenuar todo el conjunto de problemas públicos que se van a desencadenar por la adopción acelerada de estas tecnologías. Entonces, hay un trade-off. El peor escenario que podemos tener, también de acuerdo a la literatura, es no fomentar el desarrollo tecnológico y entonces nos quedamos sin el incremento en competitividad y aún así tendremos los problemas. El mejor escenario es, vamos, fomentemos el desarrollo tecnológico. Eso, por supuesto, que va a venir acompañado de un conjunto de desafíos y problemas públicos, pero también para eso tendrá que haber una serie de mezclas de política pública que puedan atender los potenciales efectos en el empleo y en la desigualdad. Entonces, se trata de este escenario, ahí se describen las políticas públicas que se han implementado. Creo que es un capítulo interesante y que vale la pena retomar para poder abundar mucho más en ello. Ese sería mi comentario y bueno, creo que es un tema que seguirá dando muchísimo más y ojalá muchos se interesen en seguirlo estudiando. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a retomar algunas preguntas muy generales que nos han llegado, pero también digo, queda abierto para quienes nos están escuchando tanto el chat como vamos a tratar de retomar alguna de las preguntas en sala. La primera justamente ya la comenzaban a responder ahora. Me preguntan sobre las características que deben tener las políticas públicas para subirnos a este tren que ustedes mencionan y el grado de complejidad que tendrán. Un poquito ya contestaban esto, pero quieren que ahonden más en cómo se deberían construir estas acciones del gobierno para no quedarnos colgados en el tren del desarrollo. Bueno, me preguntan otras cosas que tienen que ver con más bien la cuestión de dónde consiguen el libro y cómo. Les comento que, bueno, está disponible en librerías, en Amazon y dentro de poco, como ya les contestaron en el chat, estará disponible de manera digital, ¿no? También van a quedar algunos datos de la forma en que lo pueden conseguir en Facebook. Bueno, esa sería la primera pregunta. Si hubiera alguna en sala, levanten la mano y la retomamos después de la primera respuesta. Cualquiera de los tres puede tomar la palabra. Adelante. Gracias. Si me permiten, sobre el tema de las políticas públicas, que efectivamente ya se avanzaban con los comentarios de mis colegas. Yo creo que, a ver, uno de los mayores retos en esta dinámica que ya llegó, pero que se va a seguir profundizando, del cambio tecnológico, es el tema, pues, de la automatización y de la robotización de las plantas industriales. México ha sido muy exitoso, es un país industrializado que tiene un flujo de inversión extranjera directa muy importante, pero no podemos dejar de lado que buena parte de esa inversión extranjera directa y de la instalación de plantas en sector automotriz y en muchos otros en México, pues tiene que ver con el costo de la mano de obra y que es una mano de obra muy calificada, pero a la vez barata a nivel internacional. Y por otra parte, bueno, pues el acceso a través de México al mercado común con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, el tema de la robotización, pues sin duda alguna va a modificar esto. ¿Cuál sería para una empresa multinacional el interés de seguir manteniendo una planta armadora de automóviles o de cualquier otro producto en México si ya los procesos
de automatización, pues están dejando de lado el tema del costo de la mano de obra. Esto entonces podría, en el peor de los escenarios, significar pues la relocalización de buena parte de las plantas que han llegado a México en los últimos 20, 30 años. Entonces, bueno, pues aquí se impone, digamos, todo un conjunto, toda una agenda de políticas públicas que ya deberíamos de estar previendo, tanto a nivel de las regiones, es decir, son agendas de los gobiernos estatales y también del gobierno federal. Entonces, por una parte, pues necesitamos una capacidad de reconversión del capital humano, es decir, esos obreros calificados que van a empezar a salir de las plantas, pues tenemos que reinyectarlos a un mercado de trabajo más complejo, más sofisticado. Ya tienen un alto nivel de calificación, pero se necesita como una política pública pues este tema de la reconversión de capital humano, es decir, tanto gobiernos estatales como el gobierno federal debemos diseñar, implementar políticas para esa reformateo de ese capital humano y poderlo insertar en algunas actividades más sofisticadas. Pero también no solo es eso, por otra parte también necesitamos darle motivos a estas grandes empresas para mantenerse en México, y eso tiene que ver con las cadenas de suministro, tiene que ver, por ejemplo, sigo con el sector automotriz, todas las cadenas de autopartes, pues sustituirlas en otro país ya es más complicado, no solo es un tema del costo de la mano de obra y de llevarse la planta otra vez a Estados Unidos, resulta que las cadenas de suministros y las autopartes pues ya está muy consolidada en México, pero entonces necesitamos cuidar mucho que esas cadenas de suministros de cada sector sigan funcionando y sigan funcionando en muy buenas condiciones. Y tenemos también, pues aunque esto siempre será criticado, pero tenemos que seguir ofreciendo algunos incentivos a estas empresas para que sigan permaneciendo en el país y generando innovaciones en el territorio nacional. Las innovaciones, aunque las hacen las grandes empresas, no se quedan en las grandes empresas. Cada innovación, y eso está muy estudiado, cada innovación que se hace en por parte de estas empresas, pero en algún país en particular, tiene un efecto multiplicador en las capacidades de innovación de ese país, porque en esa innovación participan operarios de ese país, participan cadenas de suministro de ese país, participan organizaciones, instituciones diversas que tienen que ver con esa innovación, y eso entonces va generando una especie de contagio, un contagio no malo como el que estamos viviendo ahora, sino un contagio del bueno, un contagio de capacidades de innovación que se va irradiando en empresas, en centros de investigación y en otros sectores de la economía. Entonces, bueno, eso nada más para hablar del tema del desempleo tecnológico que puede generar esto, pero así tenemos pues toda una agenda de varios ámbitos de política pública, varios de ellos efectivamente, como ya lo decían mis colegas, mencionados y trabajados en el libro. Incluso yo quisiera hacer una mención que el libro también tiene un anexo de capacidades justamente tecnológicas y de capital humano que tiene México para enfrentar crisis como la pandemia, ¿sí? Entonces también con esta misma información pues hicimos un análisis y evidentemente pues también para eso, también para el tema no solo de desarrollo y de crecimiento del país, sino también para poder defenderse y ser un país menos vulnerable, también por eso tenemos que ser un país con mejores niveles de manejo de nuevas tecnologías y con un capital humano mejor preparado para estas contingencias. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría ver si hay alguna pregunta dentro de la sala o si no paso a la siguiente pregunta que tengo acá registrada. Nadie por acá en el público. Bueno, entonces, bueno, a ver, sobre esta pregunta sobre
el marco legal e institucional. ¿En qué medida el marco legal e institucional puede favorecer o impedir la innovación tecnológica? Y en particular señalan si el TEMEC no marca limitaciones o barreras en este sentido. No sé si Víctor o Miguel le gustaría contestarnos esta pregunta. Sí, con gusto. Por supuesto, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio lo que hace es abrirnos nuevas oportunidades y generar las condiciones para fortalecer aquellos en los cuales ya teníamos esas ventajas. Lo ligo, digamos, el tema del marco legal institucional, la colaboración y las fortalezas del sector productivo. Afortunadamente, en nuestro país tenemos aunque no está con el nivel de desarrollo que nos gustaría, pero sí hay un nivel de colaboración entre el sector privado y el sector educativo, en particular las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación en temas de innovación y desarrollo tecnológico. Como comentaban mis colegas, en particular en este capítulo que agregamos hacia el final, lo agregamos ya una vez que el libro había pasado por un proceso de revisión, pero consideramos importante incluirlo derivado del tema de la pandemia. Entonces, lo que hicimos en particular para el tema de la pandemia también se elabora para otros sectores, no con el mismo detalle, pero sí se sientan las bases en el texto. Y ahí lo que encontramos es aquellos proyectos de innovación desarrollados por las empresas, que en su gran mayoría son empresas medianas, pequeñas, micro, y que tienen una vinculación muy importante con centros de investigación y con instituciones de educación superior. Eso lo que nos deja es que hay un marco institucional en el cual tenemos un conjunto de investigadores, la mayoría de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero que también colaboran de manera muy estrecha con las empresas. Entonces, en el texto también mencionamos aquellas instituciones, aquellas universidades, aquellos centros que tienen un marco normativo al interior de cada una de estas instituciones que les permite ser muy ágiles en temas de colaboración con el sector privado. Ese es un tema muy importante que hay que fortalecer. Aquí, desafortunadamente, en estos momentos tenemos prácticamente una ausencia de política pública a nivel federal para seguir fortaleciendo estos vínculos entre el sector público y el sector institucional y el sector privado, pero creemos que sí hay un margen muy importante de intervención desde la perspectiva de los gobiernos regionales, los gobiernos estatales, para detectar aquellos nichos en los cuales se pueda fortalecer esto que ya está sentado, ya tenemos las bases de colaboración y creemos que ese es un tema muy importante. Todo esto bajo este paraguas de marco normativo y de protección de derechos de autor, de derechos privados en temas de patentes, que creemos que a la luz del nuevo tratado va a ser muy importante, y uno de los sectores que va a venir a cobrar mayor relevancia es el sector de energía, donde también desafortunadamente vamos a tener un frenón por lo pronto, pero en términos de señales de mercado y de tendencias y hacia dónde van las nuevas tecnologías en temas de energía, nuestro país tiene las fortalezas para colocarse como los líderes en ese tema. Y bueno, como ven, los tiempos nos están ganando un poco, todavía tenemos espacio para una intervención más y quizá ir cerrando con un comentario de cada uno. Así es que le daría la palabra a Miguel. Digo nada más, antes de darla, aquí hay una inquietudes sobre patentes, justamente, qué pasa con las patentes, un poco la inquietud, no muy clara, pero bueno, ese es hacia dónde va la cuestión. Y la otra, nuestros competidores en América Latina, cómo estamos
con ellos, ¿no? Pero bueno, son libres más ya de tomar la palabra para casi ir cerrando. Adelante. Y muchas gracias. Muy rápido, complementando los comentarios anteriores de mis colegas. En efecto, hay una, digamos, una generación de políticas públicas estatales que surgieron desde el 2016-17, no son más de una decena, en estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Yucatán, ¿no? Que están tratando en un inicio surgieron para complementarse con programas federales que ahora ya no existen, ¿no? Como el PEI, como los fondos mixtos. Pero ahora se quedaron solos y están tratando de reformularse para llenar ese vacío. Son una buena oportunidad, pero digamos que en términos presupuestales, pues no traen ni un 3-4% del peso que traían los programas federales, ¿no? Esto todavía no está bien estudiado, pero sí es algo que vale la pena retomar. Aún así, ahí están esas experiencias, esos experimentos de política pública y bueno, por ahí puede venir un fortalecimiento y un impulso nuevo a las políticas de innovación con un enfoque más regional. Respecto a las patentes, es interesante observar cómo, si bien México históricamente ha tenido una baja tasa de efectividad en las solicitudes, cuando vemos las patentes aprobadas de las solicitadas, somos uno de los países de América Latina que tiene la tasa más alta de éxito. Es decir, en términos de las solicitudes de patentes, hay otros países que están teniendo más dinamismo, pero somos un país mucho más certero de los que están midiéndose en América Latina. Lo mismo ocurre con las publicaciones científicas. Tenemos países, digamos, como Brasil, que tienen en volumen mucho más cantidad de artículos y de producción científica y tecnológica, pero cuando revisamos los indicadores de impacto, sobre todo de citas estandarizadas por área de conocimiento, estamos por encima al menos de los países más grandes de América Latina. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Argentina, que sí tiene un impacto importante en algunas áreas del conocimiento. El mensaje final para esto es que los indicadores siempre tienen que verse un poco en perspectiva, ¿no? Y tenemos que no quedarnos con los 3 o 4 indicadores que son los usualmente más difundidos, que nos van a decir lo mismo de siempre, ¿no? Que no somos Japón, que no somos Alemania, y eso ya lo sabemos. Hay que tratar de ver algunos indicadores derivados que nos van a dar información mucho más precisa de lo que sí somos y a partir de esto que sí somos, cómo podemos avanzar. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que con estos temas siempre nos va quedando corto el tiempo y van quedando cositas por ahí en el tintero. Les voy a comentar algunas preguntas que están quedando todavía por acá, pero les pediría una ronda en el mismo orden en el que aparecieron, en el que en un esfuerzo de síntesis, un mensaje de 2 minutitos nos digan cuáles serían sus conclusiones con respecto al tema. Por acá hay preguntas sobre qué sucede cuando una administración pone en marcha una política, pero después existe un cambio de administración y se da una ruptura fuerte en la implementación. Después también hay otra que dicen que si la política promovida por la actual administración está contrapuesta con la propuesta o es una cuestión de posición política, si habría puntos de coincidencia también con otros temas de carácter ambiental o social. Esas son las inquietudes que van quedando por acá, entonces se las pongo únicamente como referencia y seguramente por ahí se las estaremos enviando, abusando de la confianza para que nos las contesten. Les cedo la palabra en el mismo orden en que aparecían primero. Adelante, doctor Cabrero. Muchas gracias, Rodolfo. Pues bueno, digamos telegráficamente algunos últimos comentarios. Sin duda, este proceso pues es un proceso, a diferencia de otras políticas públicas, es un proceso de trazos más largos. Las políticas públicas en general de ciencia, tecnología, innovación,
no es ofrecer un bien, un servicio a la sociedad. Por ejemplo, si hablamos de salud, pues el tema es ofrecer una vacuna a la sociedad. Si hablamos de educación, el tema es ofrecer un curso de una institución académica a algún usuario. Pero en cambio, estos temas son políticas públicas más complejas, porque lo que tiene que hacer el Estado es crear la infraestructura y crear la posibilidad de que capital humano utilice esa infraestructura, es decir, becas, formación, maduración de investigadores, y crear las condiciones para que esos centros de conocimiento se vinculen con el sector empresarial y que con todos esos, ya mencioné varias políticas públicas, pues se generen las condiciones para que surja lo que queremos, que es que México sea un país que genere más conocimiento, que lo difunda mejor, que genere innovación y que todo eso vaya teniendo un impacto en el conjunto de la sociedad y la economía. Entonces son políticas públicas que se pueden medir mucho menos en lo inmediato y donde el Estado no otorga el bien final, sino que el Estado lo que hace es generar las condiciones para que se produzca un bien público final, que es el conocimiento, la innovación y los beneficios que eso genera. Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando se dice, bueno, este gobierno que hizo, este gobierno que hizo, pues en realidad no es cosa de sexenios, en realidad lo que México venía haciendo, pues es desde 1970, con la creación del CONACYT, pues ir acumulando una serie de procesos, de políticas públicas, de modificaciones, a veces marginales, a veces un poco más atrevidas, para ir consolidando ese capital humano de generador de conocimiento y esa infraestructura que necesita el país y esa vinculación entre los sectores. Creo que lentamente, pero las cosas más o menos venían avanzando y no es solo una opinión, hay muchos indicadores donde eso se demuestra. Y bueno, lo que sucede en la actualidad, pues es un cambio en el discurso, es un cambio en la narrativa, es un cambio en los instrumentos de política que pues sería prematuro ahora decir si esto va a ser una ruptura, va a ser una ruptura sin cambio o un cambio sin ruptura. Creo que pues está mucho por verse. No me atrevería yo a dar una opinión definitiva de un gobierno que en materia de ciencia, tecnología, innovación, pues apenas lleva 3 años funcionando. Creo que eso habrá que esperar a que termine el sexenio y habrá que ir analizando los saldos en una perspectiva mucho más histórica. Entonces, bueno, pero sí hay cosas que pues nos alarman un poco y que pareciera que se está rompiendo la continuidad en buena parte de estas políticas públicas, pero como digo, habrá que seguir observando eso en el futuro. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, doctor Cabrero. Doctor Carreón. Muchas gracias, Rodolfo. Yo daría un comentario muy general y luego un ejemplo que creo que puede ilustrar el tema. Como ya se comentó, el sector ciencia, tecnología e innovación es un sector donde el horizonte de planeación debe ser un horizonte de planeación de 20, 30 años. No podemos tener un horizonte de planeación ni siquiera sexenal. Todos ustedes, todos nosotros que estamos en el sector académico, sabemos lo que toma producir un artículo, lo que toma producir un libro. Entonces, son temas que llevan un aliento un poco más allá de 6, 10 años. Entonces, requerimos una política pública con un horizonte de planeación a 20, a 30 años, con una coordinación, como lo comentábamos inicialmente, con los 3 niveles de gobierno estatal, municipal, federal y todos los actores relevantes, público, privado, social. En particular, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con las tecnologías disruptivas? Son temas muy complejos y que tienen un impacto transversal
A diferencia de lo que teníamos anteriormente con desarrollos tecnológicos que tenían un impacto muy marcado en un sector, ahora tenemos impactos que son transversales. Un ejemplo que todos nosotros conocemos es lo que se conoce comúnmente como las plataformas digitales de múltiples lados. Todas estas plataformas que se han desarrollado gracias a la inteligencia artificial, gracias al Internet de las cosas, gracias al desarrollo en las tecnologías de información y computación, donde ahora en una plataforma se encuentran vendedores y compradores que jamás se encuentran físicamente. Todo eso está generando una derrama de beneficios en actores que ni siquiera teníamos idea que eso podía llegar a ocurrir. Entonces, este es solo un ejemplo en el cual este tipo de tecnología se está teniendo un impacto en toda la sociedad. Estas tecnologías de múltiples lados, de múltiples contactos, genera impactos en los compradores, genera impactos en los vendedores y genera impactos en todas las cadenas productivas que están relacionadas con lo que se compra y se vende a través de estas plataformas. Eso es gracias al Internet de las cosas, gracias a la inteligencia artificial, gracias a lo que le llaman el Big Data. Entonces, son impactos transversales que le pegan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Muchas gracias, doctor Guajardo. Muchas gracias. Pues muy breve, creo que ya se ha dicho muchísimo sobre el libro. Creo que concluyo diciendo que hay una agenda de investigación que se revigoriza respecto al cambio tecnológico de alta complejidad. Tenemos mucho que entender de las nuevas dinámicas que se plantean con las nuevas tecnologías, mucho que aportar desde la academia para el diseño de políticas públicas efectivas. Y sobre todo tenemos que hacerlo de forma rápida y pragmática, porque si no, como se ha dicho, pues vamos a llegar muy tarde a los procesos de comprensión y de poder aportar desde nuestro ámbito para que se pueda afrontar de mejor forma los desafíos y capitalizar también mucho mejor las oportunidades. Es una llamada para la academia, para esta agenda de investigación, y creo que se tendrá que responder a ello. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos con eso la presentación del libro. La provocación es justamente leerlo. Sin duda lo retomaremos en buena parte de nuestras discusiones en el aula, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Pero también, será un buen espacio para encontrarnos diferentes colegas académicos y volver a repensar todas estas temáticas. Agradezco muchísimo pues, el tiempo que nos han dedicado al doctor Enrique Cabrero, al doctor Víctor Carrión y al doctor Miguel Guajardo, porque pues, nos han abierto un panorama muy interesante. Continuamos con nuestras actividades del día. La liga para la siguiente mesa ya la tienen abierta a quienes nos quieran seguir acompañando y por supuesto, tal y como les colocaba en el chat, retomaremos sus preguntas para hacérselas llegar a los autores. Lean el libro. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos entonces esta mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Despedida.